Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a continuar ahora, como cada sábado, con el... No puedo decirte que sea el plato principal, pero sí uno de los platos más importantes, que es la palabra de Dios. Recuerda que todos necesitamos un alimento físico para mantener este cuerpo, ¿sí o no? Nadie vive del aire, nadie sostiene el cuerpo del aire. Todos necesitamos, oye, llevar una dieta equilibrada. Necesitamos comer, tenemos, gracias a Dios, varias comidas al día, incluso, ¿no? Donde podemos comer y nos nutrimos. ¿Para qué? Para sostener nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico y todo, ¿no? De la misma manera, mis queridos hermanos, nuestra vida espiritual, necesitamos también alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos nuestra vida espiritual? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios es ese pan de vida. Porque no solo pan vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que te invito en esta tarde, mi amado y mi amadísima hermana, a que prestemos atención, a que tengamos esos oídos bien atentos, sensibles a ese susurro apacible con el que muchas veces nos habla el Espíritu Santo. Ese susurro apacible que lleva y trae esa palabra y no solamente la deja en tus oídos, sino la lleva a tu corazón. ¿Para qué? Para que en ese corazón produzca un fruto. Recuerda que el árbol se conoce por su fruto. El cristiano se conoce de la misma manera por sus frutos. Un árbol malo no puede dar frutos malos, ¿verdad? Por lo tanto, un cristiano no puede de la misma manera dar frutos malos. Tenemos que dar frutos buenos. Así que te animo a que seamos buenos oidores y no solamente quedes en oidor, sino en hacedor de la palabra. También quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos siguen por esa ventana al mundo, que son las redes sociales. Sean bienvenidos un sábado más a esta casa de Dios, que es vuestra iglesia Faro de Esperanza, situado, hace tiempo no lo digo, ¿no?, en esta preciosa ciudad de Mieres y no menos precioso paraíso natural que es Asturias, en el norte de España. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a comenzar de la mejor manera, orando al Señor. Así que te invito a que te unas conmigo en esta oración. Padre amado, bendito Dios, te damos muchísimas gracias, Dios mío, porque hasta el día de hoy podemos disfrutar, amado Padre Celestial, de tu palabra, Señor. Porque tenemos libertad para congregarnos, porque tenemos libertad, amado Dios de los cielos, para expresar, Dios mío, lo que tú, bendito Dios de los cielos, nos has dado como mandamiento, Señor, que es predicar tu evangelio, amado Padre. Gracias, Dios mío, por esta tu palabra, que ciertamente es vida, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te ruego, Señor, que seas tú en esta tarde usándome, amado Padre Celestial, que seas tú poniendo en mí esa doble medida de tu Espíritu Santo, que seas tú abriendo mi boca, desatando mi lengua, amado Padre Celestial, para traer esa palabra y necesaria edificación a tu pueblo y a la vez, Dios mío, agudiza nuestros oídos espirituales, Señor, para que esta palabra no quede meramente en un sermón cualquiera, no quede meramente en una predicación cualquiera, amado Padre Celestial, en el cual nos regocijamos en el momento que lo oímos, Señor, y cuando salimos de la puerta para afuera nos olvidamos de ella, Dios mío, sino que todo lo contrario, Dios mío, nos ayuda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro mutuo Señor y Salvador Jesucristo, a fin de que seamos nosotros menguando y seas tú creciendo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias anticipadamente. Amén y amén y amén. Pues nada, mis queridos hermanos, vamos a comenzar y como siempre comenzamos dando el título de la predicación. El título de la predicación es como si fuera como cuando leemos la noticia, ¿verdad? Las noticias siempre tienen un encabezamiento. Y más o menos por el encabezamiento sabes de qué va la noticia, ¿verdad? Bueno, accidente en Langredo. A ver, por decir de alguna manera, ¿no? Tú ya sabes que la noticia que vas a leer a continuación va a hablar sobre un acontecimiento que pasó y en dónde pasó, ¿o no? Por lo tanto, de la misma manera, los títulos que le ponemos a las predicaciones. El título de la predicación de hoy es muy sencillo. Es: tu tiempo tiene propósito. Tu tiempo tiene propósito. Desde hace una semana, mis queridos hermanos, estamos viendo que todas las predicaciones, por decirlo de alguna manera, siguen un hilo conductor. O por decirlo de otra manera, es como si el Espíritu Santo nos estuviera hablando a través de ella para que seamos, y no me voy a cansar de decírtelo, esa iglesia sabia y entendida de los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, los tiempos que estamos viviendo. Como si el mismo Espíritu nos estuviera llamando a despertar, como así vimos en una predicación anterior, de ese letargo donde muchas iglesias hoy en día están sumidas. Y hoy seguimos con este mismo hilo conductor, en este mismo espíritu que lleva tratando con nosotros ya desde hace varias semanas. De ahí el título de esta predicación: tu tiempo, y te estoy hablando a ti personalmente, tu tiempo tiene propósito.
Tiempo y propósito. Dos cuestiones que se entrelazan en nuestra vida. Cuando ambos se unen en la voluntad de Dios es cuando verdaderamente desarrollamos o crecemos en nuestra vida cristiana. Y vamos a tener como texto de referencia, así que te invito a que abras conmigo uno de los libros que más me gusta del Antiguo Testamento. Y este es el libro de Eclesiastés. Recuerda, el libro de Eclesiastés que está escrito ¿por quién? Por Salomón, por el gran rey Salomón. Y es uno de los libros de sabiduría. Y te voy a decir que lo abras por el capítulo 3 y vamos a leer más concretamente solamente 2 versículos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y el versículo 10. Me avisáis cuando lo tengáis, porque quiero que lo leáis conmigo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 y 10. Y te animo, ¿eh? No, el 1 y el 10, nada más. Sí. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice así la palabra del Señor. Eclesiastés, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eso es lo que dice el versículo 1. Ahora leemos el versículo 10. Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Bueno, ahora vamos a ir viéndolo. Vemos, mis queridos hermanos, que todo, absolutamente todo, tiene un principio y un fin. Todo lo que fue creado irremediablemente, tarde o temprano, tendrá un final. Vemos, por ejemplo, la Escritura, la Biblia, donde nos revela la creación, el principio, en el libro de Génesis, y nos revela también el final que va a tener este mundo en el libro de Apocalipsis. Todo en esta tierra comienza y termina. Esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque somos, mis queridos hermanos, y yo he hablado en más de una ocasión sobre este mismo tema, porque somos, aquí en Europa, tan inconscientes de que pensamos que vamos a vivir eternamente. De que un día no partiremos de este mundo. Somos la única sociedad, entiéndeme bien, somos el único, sí, pueblo, por decirlo de alguna manera, que estamos cauterizados ante la muerte, que hemos huido de la muerte, cuando la muerte es un proceso natural. Todo el que nace tiene una seguridad que un día va a partir de este mundo, que un día va a dejar este mundo, ¿verdad? Vemos cómo, y nos maravillamos, ¿no?, de esas obras arquitectónicas que hicieron los faraones con las pirámides. Las pirámides eran simplemente tumbas, no era otra cosa. Lo primero que hacía un faraón cuando entraba y se convertía en faraón de Egipto era fabricar, era poner a trabajar a los esclavos de la época en su tumba. ¿Para qué? Para preparar su paso a la vida siguiente. Todas las culturas tienen esa identificación, ¿cómo decirlo? Ese conocimiento. Mientras que en Europa pareciera que nos hemos cauterizado, pareciera que estamos en un estado en donde vamos a vivir, como decía antes, eternamente. Pareciéramos que somos inmortales y estamos dando espalda a una gran realidad. Todo, por lo tanto, tiene un tiempo. Nos movemos, mis queridos hermanos, todos y cada uno de nosotros, nos movemos en una dimensión que llamamos espacio y tiempo, ¿verdad? Eso lo puede decir Alberto. Alberto, por favor, Alberto, me acuerdo de Alberto. Y que resulta lo contrario a la dimensión donde habita Dios, lo contrario a la dimensión donde se halla el reino de los cielos, lo contrario a esa eternidad en la que mora la Trinidad. Nosotros, los hombres y mujeres, estamos inmersos y sujetos a la dimensión del tiempo y no podemos escapar de ella mientras estemos aquí en la tierra. Por lo tanto, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de nacer, como dice el libro de Eclesiastés, el cual te recomiendo encarecidamente que leas, y hay tiempo de morir. Tiempo, si tú, como todos y cada uno de nosotros hemos estado en el mundo, de servir al mundo, y si tú, que ahora eres cristiano, también tienes un tiempo de servir a Cristo. ¿Tú crees, y muchos de nosotros creemos, mis queridos hermanos, que Dios nos ha dado un tiempo para disponer o hacer lo que queramos de Él, lo que nos parezca bien a nosotros? Pero desde el mismo momento del acto de la creación, Dios le entregó al hombre el tiempo, pero también le entregó un fin.
Un fin que se llama propósito, para ocupar ese tiempo. Dios te entregó un tiempo y te fijó un propósito en el cual emplear ese tiempo. Tú tienes un tiempo, mi querido hermano, definido en esta tierra. Y también tienes un propósito que cumplir en esta tierra. ¿Lo entendieron eso? No hemos venido, como dijo nuestro Señor Jesucristo, a hacer la voluntad, nuestra voluntad. Por cuanto hemos probado, ¿verdad? Todo hemos vivido en el mundo. Ninguno de nosotros ha nacido cristiano. Nos hemos convertido con el paso del tiempo al escuchar la palabra que algún valiente nos predicó. Hemos vivido en el mundo y hemos satisfecho los deseos de la carne. Hemos buscado las cosas del mundo. Pero ahora que somos cristianos, mis queridos hermanos, tenemos que buscar las cosas de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo no vino a este mundo a hacer su voluntad, sino la voluntad de aquel que lo envió. Ahora tú, como hijo de Dios, tienes esa misión también en la tierra. En el Eclesiastés, en este libro de Eclesiastés, en el versículo 10, bien podríamos traducir la palabra trabajo, y te animo a que la cambies por responsabilidad. Y mira cómo quedaría el pasaje. Yo he visto la responsabilidad que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Dios ha creado al hombre dándole un tiempo y una responsabilidad para emplearlo. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Un propósito a su vida para que sea parte, para que tengamos el privilegio de ser parte del plan de Dios en la tierra. Y para esto debemos ser un instrumento de bendición para el mundo y de predicadores del mensaje de redención para los pecadores. Pablo, el gran apóstol Pablo, al que tanto admiramos, ¿verdad? El que escribió casi un tercio del Nuevo Testamento, sin lugar a dudas, dejó huella en el cristianismo. Hasta el día de hoy nos influye, ¿verdad? Las cartas del apóstol Pablo. Y fue porque él entendió muy bien cuál era su tiempo y el propósito. Entendió la responsabilidad. Escucha esta palabra, mis queridos hermanos. La responsabilidad que Dios le había dado. Dándole así, de esta manera, sentido a su vida. Saulo pasó a ser Pablo. Y luego anduvo conforme a la voluntad de Dios, la cual hasta el día de hoy nos ministra a nosotros. ¿Verdad? Lo entendemos. Pablo escribió de la misma manera una carta a los filipenses que le explicaba que su vida era Cristo. Su meta era Cristo. Que todo su cuerpo amaba a Cristo por sobre todas las cosas, aún sobre su propio interés personal. Y pensará, ¿Pablo tenía un interés personal? Pues el propio Pablo tenía un interés personal que era partir con el Señor y estar ante su santísima presencia. Ese era el anhelo, el deseo que tenía el apóstol Pablo. Pablo se encuentra con una duda, con un dilema. Por un lado, el propósito que había entendido de parte de Dios. Y por el otro lado, su deseo personal de estar junto al Señor, como así lo plantea en Filipenses, capítulo 1, de los versículos 21 a 24, donde dice de esta manera: porque para mí, lo sabéis muchos de memoria, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, dice el apóstol. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo, este es el anhelo del apóstol Pablo, su interés personal. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario por causa de vosotros. Ahora te lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Una traducción más acorde, ¿no?, a nuestros tiempos. Donde dice de esta manera. Presta atención, mira que bien lo dice. Si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo. Ya está revelando un propósito. ¿O no? Vale. Pero si muero, salgo ganando. Mira qué manera de pensar. En realidad, no sé qué es mejor. Me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Vuelve a revelar, a manifestar su propósito. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Vemos en este versículo 24 que Pablo resuelve su dilema cuando vuelve a afirmar
su propósito en Cristo. Él entendió, Pablo, el gran apóstol Pablo, que no era distinto a ti o a mí. Quiero decirte que era un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. Pablo sí entendió la importancia, mis queridos hermanos, de cumplir con el propósito que Dios le había dado. Él entendió la responsabilidad, esta palabra que vuelvo a repetir, en la obra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, de la misma manera, siempre voy a utilizar en todas mis predicaciones un ejemplo con Cristo. Por cuanto Él siempre es nuestro mejor ejemplo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo entendió de la misma manera su tiempo y su propósito en su ministerio público. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan se narra cómo Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Hasta ahí puede parecerte normal, ¿verdad? Pero esta sanidad Jesús la efectuó un sábado, un día de reposo, en el día en el que todos descansaban. Pero Él hacía prevalecer su propósito. Así lo podemos leer en los versículos 4 y 5 del mismo capítulo 9 de San Juan, donde dice nuestro Señor Jesucristo, escucha, me es necesario hacer la obra del que me envió. Ya está declarando su propósito, ¿verdad? Entre tanto que el día dura, la noche viene. ¿Esto qué es? Tiempo. Perfecto. Cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. El Señor le estaba enseñando una valiosísima lección a sus discípulos, a los apóstoles, pero también es una valiosísima lección para nosotros hoy en día. Vemos en el pasaje la necesidad que Jesús tenía en su corazón de cumplir con el tiempo y el propósito que el Padre, recuérdalo bien, le había encomendado. Él entendió en su naturaleza humana la limitación de su tiempo, pero se le imponía, le apremiaba, por lo tanto, cumplir con su propósito. Por eso Él dice de sus propios labios, me es necesario hacer las obras del que me envió. Mis queridos hermanos, es el mismo deseo que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros. Dios desea, anhela que todos y cada uno de nosotros entendamos cuál es nuestro propio tiempo y propósito. Él, por medio de su gracia, le ha dado a cada ser humano un tiempo y un propósito. Pero eso sí, en cada uno de nosotros, no miren ni a un lado ni al otro, en cada uno de nosotros está la sabiduría, la obediencia y la responsabilidad de entender y cumplirlo, dando así un total sentido cristiano a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces tendemos a fragmentar nuestra vida. Tenemos un tiempo de trabajo, tenemos un tiempo de iglesia, tenemos un tiempo donde nos comportamos como cristianos y otro tiempo donde nos comportamos muchas veces como mundanos. Mientras que estamos llamados, por todo lo contrario, a ser cristianos 24 horas, 7 días a la semana. ¿O no es verdad? Lo primero que me dijeron a mí cuando entré al ejército, era que yo iba a ser militar las 24 horas, 7 días a la semana. Y daba igual si estaba en gallumbos que si estaba vestido. Iba a ser militar, mi naturaleza a partir de ese momento iba a ser la militar. Nosotros, cuando somos cristianos, mis queridos hermanos, somos cristianos en el trabajo, somos cristianos ahí donde vayamos, en nuestros hogares, en la iglesia, en todo momento. Debemos entender, por lo tanto, la necesidad y la urgencia de cumplir con nuestro propósito para así, de esta manera, dar cumplimiento al plan de Dios para estos últimos tiempos. Nuestra sabiduría, y esto te lo voy a repetir 2 veces, nuestra sabiduría está en el correcto empleo del tiempo. ¿Me entendieron? Nuestra sabiduría está en el correcto empleo del tiempo. Y esta sabiduría es la que nos lleva al éxito en nuestra parte del plan divino. Tenemos que entenderlo, mis queridos hermanos, que debajo del cielo, debajo del sol, hay tiempo para absolutamente para todo. Para todo hay un tiempo y tenemos que tenerlo bien claro.
Nosotros somos responsables del uso que le damos al tiempo. Nosotros somos los que priorizamos en qué vamos a gastar o en qué vamos a ejercitar nuestro tiempo, en dónde vamos a depositar nuestro tiempo. No otro, somos nosotros. Y ya cuando termine te explicaré esto un poquito mejor. En la carta a los Efesios, en el capítulo 5, de los versículos 15 al 17, nos habla y guía el apóstol Pablo al respecto. Nos dice que cuidemos nuestro comportamiento y vivamos sabiamente, no como necios. Lo leo más concretamente. Dice, mira pues, con diligencia cómo andéis. Oye, cómo nos comportamos a lo largo de nuestra vida. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el ¿qué? El tiempo. Vuelve a repetir, porque los días son malos, recuérdalo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nos dice que aprovechemos bien estos momentos decisivos y sobre todo nos remarca que no actuemos tontamente, sino que procuremos entender cuál sea la voluntad de Dios, cuál es nuestro propósito en Cristo Jesús, aprovechando bien el tiempo que tenemos en este mundo. Nuestro Padre Celestial elaboró un plan para cada uno de nosotros, una meta a cumplir. Nos dio una herramienta necesaria para esta tarea y nuestra herramienta fundamental es el tiempo, siendo nuestra la responsabilidad de ser celosos guardianes de esta herramienta. Cada instante de nuestra vida es irrepetible. Lo que tú viviste ayer no lo vas a vivir más. El ayer ya pasó, no existe. Hoy en día, mis queridos hermanos, te voy a dar un choque de realidad. Hoy en día estás más cerca de tu encuentro con el Señor que lo que estuviste ayer. Hoy estás un día más cerca, mis queridos hermanos, de partir de este mundo que lo que estuviste ayer. Lo que viviste ayer no se va a volver a repetir, porque todos los días son nuevos. Todas las cosas son hechas nuevas cada día. Por lo tanto, en dónde inviertes tu tiempo es fundamental. Que seas consciente y seas sabio y entendido en dónde lo estamos empleando. Pero cada día comienza una nueva oportunidad, comienza una hoja en blanco para ser sabios y convertirnos en protagonistas. Y es tu anhelo y tu deseo, que debería ser el anhelo y el deseo de todo cristiano, de la mayor cosecha de almas que jamás haya ocurrido. El Señor te dice que es hora de que seas sabio y que comiences ya mismo a emplear tu tiempo para cumplir tu propósito en Cristo Jesús. En la parábola, mis queridos hermanos, de los talentos en Mateo, capítulo 25, Jesús nos da una enseñanza práctica e ilustrativa de la plena voluntad de Dios. Nos cuenta la historia de un hombre, de un señor. Recordamos, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito de memoria. De un hombre, de un señor que con muchos bienes, que antes de partir le entrega a sus siervos según su capacidad a cada uno una cantidad de dinero. A uno le da 5 talentos, a otro, al segundo le da 2 talentos y al último le da 1 talento. El hombre, después de mucho tiempo, volvió para ver a sus siervos. Volvió a ver si habían entendido su propósito y si habían empleado convenientemente su tiempo. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en los talentos. En su tiempo. El primero, como todos sabemos, puso a trabajar sus talentos, los hizo producir, entendió su propósito y usó su tiempo sabiamente. Por eso logró el éxito y obtuvo la multiplicación de aquello que le había entregado. El segundo hizo exactamente lo mismo del primero. Actuó en su función, actuó en función de su propósito y empleó sabiamente su tiempo, sin importarle haber recibido menos cantidad de talento que el primero, por cuanto él entendía cuál era su capacidad. La respuesta de ambos fue la misma, sin importar la diferencia de talento o sus capacidades. El hombre, este señor, le estaba diciendo que efectivamente habían entendido su tiempo y su propósito, y por ello entrarían en el gozo del Señor y celebrarían su éxito y serían recompensados por su fidelidad. Pero hubo un último siervo. Todos recordamos, ¿verdad? Hubo un último siervo al que le dieron menos talento, el que menos talento recibió, de acuerdo a su capacidad. Este último siervo tuvo miedo a la responsabilidad que recibió
y no hizo trabajar su talento. Tuvo miedo al fracaso, no entendió su propósito. Este último es como aquellos cristianos religiosos que dicen servir, pero no asumen compromisos, por temor a la responsabilidad de poner sus vidas al servicio del Señor. A pesar de saber que no son por sus fuerzas, sino por la capacidad que nos da, que recibimos del cielo. Así, para este último, la respuesta de su Señor fue una respuesta de exhortación y el perder lo que había recibido por gracia. Dios, mis queridos hermanos, nos ha dado un tiempo y un propósito para cumplir con los talentos, con los dones, con los ministerios que hemos recibido por gracia. Y conforme al buen uso que demos de ellos, al multiplicarlo estaremos engrandeciendo el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios no nos ha constituido siervos y siervas. Entiéndelo bien. Pues esto es una decisión personal. Tuya es la decisión de integrarte y servir en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Pero sí nos ha constituido hijos, según lo declara Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nuestro destino, mis queridos hermanos, está marcado en el sello del amor que el Padre imprimió, estampó en nuestros corazones y que es la fuerza motriz de la sabiduría para entender el propósito y la mejor forma de emplear nuestro tiempo en esta vida, logrando de esta forma la multiplicación de los talentos que el Señor nos ha confiado, los talentos, dones y ministerios que el Señor nos da o nos ha dado por gracia. Para ir concluyendo este mensaje, te invito a que leamos juntos estos versículos de la palabra del Señor y que dejemos que el Espíritu Santo los inserte, los establezca en nuestros corazones. Los primeros lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos 4 y 5. Juan, capítulo 9, versículos 4 y 5, donde dice de esta manera: me es necesario hacer la obra del que me envió. Mientras el día dura, la noche llega cuando ya nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, la luz soy del mundo. Lo hemos entendido, ¿verdad? Perfecto. En el Salmo 138, versículo 8, si queréis apuntarlo, mis queridos hermanos, en el Salmo 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Muy importante. En Génesis, capítulo 28, versículo 15, dice de esta manera: he aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No hay mejor tiempo invertido que en el cumplimiento de los propósitos de Dios para tu vida. Te lo garantizo. Leía hace poco que no todo el que habla de propósito está listo para pagar el precio. Entiéndeme, pagar el precio es volcar en ellos tu vida, tu tiempo, tu energía, tus recursos, etcétera, etcétera, etcétera. A veces aman la idea del llamado, se sienten de alguna manera honrados, ¿verdad? Pero no aceptan o no quieren aceptar el proceso que los forma, el tiempo que deben invertir en ellos. Recuerda, mi amado hermano y hermana, que esta es tu responsabilidad. La mía es exhortarte para que seas sabio y entendido del buen uso que le das a tu tiempo. Pero está en ti, es tu decisión lo que haces con él. Está en ti la responsabilidad de que tu tiempo en este mundo, que un día llegará a su fin, haya contado para algo, cumpliendo el propósito del Señor. Que no pases por este mundo sin pena ni gloria, sabiendo y entendiendo que un día, como hizo aquel señor de la parábola de los talentos, el mismo Señor Jesucristo nos pedirá cuenta de cómo hemos aprovechado el tiempo y los talentos que Él nos ha entregado para bendecir y ser de bendición para este mundo. No lo olvides, mi amado hermano y hermana, tu vida cuenta. Tu vida puede y debe marcar la diferencia
en la vida de otras muchas personas. Aprovechemos bien el tiempo, que a la verdad, mis queridos hermanos, es muy corto. Y voy a ser muy explícito. Voy a ser, a lo mejor, muy franco. Muy franco. No voy a suavizar en nada las palabras que voy a decir. Porque ciertamente necesitamos muchas veces como iglesia, yo mismo necesito muchas veces ser zarandeado. Por eso dice la Escritura, mira el que crea está firme no caiga, ¿verdad? Porque de vez en cuando Dios nos zarandea de alguna manera u otra, para que seamos conscientes de los lugares o los aspectos de nuestra vida donde estamos flaqueando, donde no le estamos dando quizás el primer lugar a Él, ¿verdad? Bueno, yo puedo decir, mis queridos hermanos, según nos dice, y la mayoría lo conocéis, el pastor Pepe, ¿verdad? Que cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Eso es sencillo, ¿o no es verdad? Todos y cada uno de nosotros separamos tiempo para levantarnos cada mañana e ir a trabajar, para cumplir nuestra jornada laboral, la cual muchas veces nos lleva 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo, 12 horas de trabajo. ¿Sí o no? Nos levantamos y separamos ese tiempo. Da igual muchas veces en las condiciones en las cuales nos encontremos, enfermos, cansados, separamos ese tiempo. Perfecto. ¿Verdad? Dedicamos un tiempo a algo que es importante para nosotros. Pues yo te digo, tú dime a qué le dedicas tu tiempo y yo te diré lo que realmente es importante para ti. Porque según yo puedo ver, de la misma manera que veo y distingo un árbol de otro árbol por sus frutos, puedo distinguir a una persona de otra persona, a un cristiano de otro cristiano, por el tiempo que invierte en determinadas cosas. Es fácil, es sencillo, ¿o no es verdad? Yo, si veo que tú inviertes mucho más tiempo en otras cosas que en glorificar y el buscar honrar a Dios, puedo decirte sin temor a equivocarme que Dios no es lo prioritario en tu vida. Amén. Te lo garantizo. Si tú dedicas más tiempo a cualquier otra cosa que a las cosas del Señor, y mira que las cosas del Señor llevan poco tiempo, literalmente, por lo menos las manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones quiere decir cuando nos reunimos, cuando nos congregamos. Si tú no dedicas ese tiempo, yo puedo decir a lo que veo, y eso no estoy juzgando tu vida personal con el Señor, y a mí no me toca hacer eso, ni lo voy a hacer nunca, yo no soy juez de nadie, no soy verdugo, ni nada, no, eso no me toca a mí. Pero yo también tengo ojos en la cara, también soy sabio y entendido, ¿no? No mucho a lo mejor, pero algo me llega esta materia gris que tengo debajo del pelo. Si yo veo que tú inviertes mucho más tiempo y cualquier cosa te roba el tiempo para estar en la iglesia, puedo entender perfectamente que la iglesia no es tu prioridad, que el Señor no es tu prioridad. Y tú me dirás, bueno, yo tengo una vida una relación estrecha con el Señor. ¿Vale? Había un comentario en el Facebook, creo que era, donde había una frase donde ponía, no necesito ir a la iglesia, tengo mi relación personal con el Señor. Y ponía debajo un comentario muy gracioso, ponía, Satanás y 7 demonios más han dado me gusta, algo así. Y me reí con ese comentario, ¿no? Pero tenía toda la razón. Tenía toda la razón, porque, oye, están alejándote de la comunión, del tiempo, de estar en la presencia del Señor juntamente con los hermanos. Como hablaba en un principio, estamos hechos para vivir en comunidad. No estamos hechos para vivir como lobos solitarios. No, estamos hechos para vivir en comunidad. Por eso nuestro Señor Jesucristo, desde que fundó la iglesia, la hizo como una especie de familia. Comenzó con 12 y se ha ido expandiendo a lo largo del mundo, gracias a Dios. Pero fíjate, siempre hay un nexo común. Un lugar donde nos reunimos, un tiempo que compartimos los unos con los otros, porque mejor dos que uno. Por lo tanto, mi amado hermano, según a lo que dediques tu tiempo, puedo juzgar entre una cosa y otra. No juzgar, sino evaluar una cosa y otra. Y estamos llamados en estos tiempos, en estos malos tiempos, en estos tiempos de dolores, porque a la verdad los tiempos cada día se acortan más. Estamos llamados a invertir nuestro tiempo en lo que verdaderamente importa. Estamos llamados a invertir nuestro tiempo en las personas que quieren. Porque es muy importante, porque el tiempo es limitado para todo y cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros me meto en el saco, yo primeramente.
El tiempo mío es limitado, mis queridos hermanos. Como decía el miércoles, creo que hablaba, ¿no? ¿Cuántos conocéis aquí que sea omnipresente? Solo uno, ¿verdad? Y ese es Dios. Dios es el único que puede estar en todo lugar y en todo momento. Yo, como ser humano, solo puedo estar en un lugar a la vez. Amén. ¿Sí o no? Amén. Por lo tanto, mi tiempo, ese tiempo que estoy invirtiendo para estar en ese lugar a la vez, no puedo estar en otro lugar. Muchas veces invertimos tiempo en cosas, mis queridos hermanos, que no es que no merezca la pena, en donde no vamos a recoger fruto, donde no vamos a ver un resultado. Por eso dice la Escritura, cuidado de echar perlas a los cerdos. Quiero decirte, cuidado de invertir ese tiempo de más. Invirtamos tiempo en las personas que quieren seguir avanzando, en las personas que quieran seguir creciendo, en las personas, mis queridos hermanos, que quieran seguir edificando el reino de los cielos. Tenemos que ser muy sabios. Por eso venimos hablando durante semanas sobre este tema de una iglesia sabia y entendida, mi amado hermano, porque si una cosa tenemos que se escapa cada día de nuestras manos el tiempo, es como intentar abarcar el océano en nuestras manos. Cuando cogemos agua, ¿qué pasa? Se escurre por nuestros dedos. De la misma manera es el tiempo. Todas las demás cosas de la vida van y vienen. Todas las demás cosas de la vida van y vienen. Forman parte de nuestra familia nuevos miembros, por cuanto hay nacimiento. Otros parten de este mundo, ¿no? Y dejan ser parte, entiéndelo bien, de nuestra familia, porque ya no están con nosotros. El dinero va, viene, el trabajo, entre comillas, muchas veces yo que era un adicto al trabajo me consideraba, yo si no estoy yo en el cuartel, eso no funciona. Si no estoy yo, a mí me tienen que haber puesto en una urna y abrirme solo para caso de guerra. Pensaba así. Mientras que el día que me fui me di cuenta que solamente era un número. Solamente ocupaba un lugar. Lo mismo pasa con nuestros trabajos. El trabajo es importante, claro que es importante. El trabajo nos sostiene, nos permite sostener nuestro hogar. El trabajo es una bendición, entiéndelo bien. Es una bendición. Y es bueno que invirtamos tiempo en él. Claro que sí. Pero si tuviera que exhortarte a ser sabio y entendido, es que inviertas el tiempo en las cosas que verdaderamente merecen la pena. Recuerda que la iglesia te va a quitar muy poco tiempo. La iglesia es un tiempo muy, muy cortito a lo largo de la semana. Me gustaría que hiciera un ingeniero, por ejemplo, que hiciera la multiplicación de 24 horas por 7 días a la semana. ¿Cuántos son? Pues imagínate, ese número de horas, a lo mejor en la semana te va a llevar 3 horas estar en la casa del Señor reunido con tus hermanos. Mientras que el resto del tiempo lo pasa con la gente del mundo, influenciados por la gente del mundo, batallando con las cosas del mundo. 168 horas. De las 168 horas, el Señor nos reunimos 3 horas, con suerte, a la semana. Y muchas veces permitimos que cualquier cosa nos distraiga de eso. Y no estoy llamando la atención ni nada de eso. No. Te estoy hablando para que seamos entendidos, para que seamos sabios, para que aprovechemos bien el tiempo. ¿Recordamos el tiempo de la pandemia? ¿Sí o no? ¿Recordamos cuando no podíamos congregarnos? ¿Recordamos muchos de nosotros cuando no teníamos lugar para congregarnos? Oye, como echábamos de menos el parte de participar, el poder tener ese tiempo de comunión con los hermanos, donde podamos escuchar la palabra del Señor. Lo necesitábamos tanto, y lo primero que hicimos cuando abrimos la iglesia, la llenamos, íbamos a reunirnos. Pero el hombre es olvidadizo. Nos olvidamos rápidamente de que esto es un privilegio. Estar en la presencia de Dios es un privilegio, estar en la casa de Dios es un privilegio. Recuerda que en el Antiguo Testamento estaba reservado para unos pocos. No todo el mundo podía entrar al templo, y mucho menos podía entrar al lugar santísimo. Solamente una vez al año, y era sumo sacerdote. Mientras que ahora podemos entrar todos y cada uno de nosotros constantemente y habitar en ese lugar santísimo. Porque donde estamos 2 o 3 congregados en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y aquí hay más de 2, aquí hay más de 3. Por eso la importancia de la comunidad cristiana, porque nos sostenemos unos a otros. Por eso seamos sabios y entendidos, mis queridos hermanos. Seamos esa iglesia sabia y entendida que invierte bien su tiempo. Recuerda que el tiempo va y no vuelve. La riqueza va y vuelve, el trabajo va y vuelve, la familia va y vuelve, mis queridos hermanos, pero el tiempo es lo único que va y nunca vuelve. No hay un día como el de ayer. Ya estás un día más cerca, como decía en la media de la predicación, para partir con el Señor. Por lo tanto, seamos sabios de cómo utilizamos el tiempo. No lo malgastemos, porque un día, ¿sabe lo que va a pasar? Un día vas a llegar y estar en una cama,
de un hospital y te vas a lamentar no por lo que has hecho, sino por las cosas que has dejado de hacer. Te lo garantizo. ¿Por qué? Porque por desgracia o por fortuna he tenido que experimentar como pastor el acompañar a personas en ese proceso de partir de este mundo. Y normalmente las personas se arrepienten, no de lo que han hecho. La mayoría no se arrepiente de lo que han hecho, si son cristianos, estamos hablando. La mayoría se arrepiente de las cosas que no han hecho, del tiempo que no han aprovechado, de cómo han perdido el tiempo en cosas tontas, de cómo han perdido la oportunidad de estar bien con sus seres queridos en vez de estar enfadados por tonterías que muchas veces ni recuerdan. Y ese momento nos va a llegar a todos. A todos. Ninguno cumple años para atrás, todos cumplimos años. Y cuando cumplimos años nos alegramos y nos regocijamos, cumplimos años. Pero en realidad hemos perdido un año. Hemos perdido un año de vida, mis queridos hermanos, este año que hemos cumplido. No se va a volver a repetir. Yo no voy a volver a tener más 48 años cuando cumpla los 49. Es lo natural. Por lo tanto, estamos llamados a aprovechar estos momentos. Que tu vida, mis queridos hermanos, te animo a que tu vida sea de impacto, a que tu vida sea de influencia, que tu vida marque un antes y un después. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que pasa por este mundo sin pena ni gloria. Ni se nota que pasó. 4 personas van detrás del coche fúnebre. Listo. Es lo que ha marcado su vida. 4 personas que van detrás de un coche fúnebre para enterrarlo y a los 3 días el mundo gira, el mundo sigue andando. Lo que va a quedar es lo que tú hayas sembrado. Lo que va a quedar es la influencia que tú hayas ejercido sobre otras personas. El tiempo que hayas aprovechando predicando la palabra del Señor. Yo puedo, o el valiente que me predicó la palabra puede morir, pero yo siempre voy a tener memoria de él. Porque voy a estar eternamente agradecido por ser tan valiente de predicarme el Evangelio. Que haya muchas personas que puedan decir eso de ti. Que cuando llegues al reino de los cielos, te diga nuestro Señor y mi Señor y Salvador Jesucristo, mira, a este que le predicaste el Evangelio, mira, está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros. Y veamos y nos sorprendamos de tantas personas que están en el reino de los cielos, porque Dios ha sido el que ha puesto el querer como el hacer en nuestros labios para predicarle el Evangelio. Eso, aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, dedicarle tiempo a las cosas del Señor. Recuerda, por eso te animaba a leer el libro de Eclesiastés, debajo del sol para todo y tiempo. Para todo, absolutamente para todo y tiempo. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Hay tiempo para edificar y tiempo para destruir. Hay tiempo para absolutamente para todo. Hay tiempo para trabajar, claro que hay tiempo para trabajar. Uf, cuando suelen despertado a las 4 de la mañana digo, ¡zas! Me da ganas de tirarlo para allá, estamparlo, hacerlo 1000 añicos. Pero hay que trabajar, porque ese trabajo es lo que permite sostener el ministerio, sostener a mi familia, mis queridos hermanos. Es necesario, por supuesto que sí, y hay un tiempo para eso. Pero eso jamás va a quitarle el tiempo de mi Dios. Jamás va a quitar el tiempo que le dedico a mi Dios. Lo tengo clarísimo. Y todo lo que estáis aquí me conocéis. Y sabéis que puedo estar en otro trabajo, mucho más cómodo. Puedo estar en otro trabajo que puedo ganar mucho más dinero. Puedo estar en otro trabajo que es mucho mejor para mi salud. Sí, puedo estar en cualquier otro. Por cuanto, gracias a Dios, tengo la preparación para ejercer otros trabajos. Sin embargo, no lo hago. ¿Por qué? Porque esos otros trabajos me van a robar el tiempo que les tengo que dedicar a la obra del Señor. Al propósito que Dios ha puesto en mi vida para gastar ese tiempo. Por eso me levanto a las 4 de la mañana. Para poder estar a media tarde, a mediodía en casa, para poder tener el tiempo para las cosas del Señor. Porque mi prioridad gira en torno a Dios. Nosotros como matrimonio siempre lo hemos hecho así desde que el Señor nos llamó. Siempre lo hemos hecho así. Siempre. Siempre que hemos ido a una entrevista de trabajo, siempre que hemos presentado currículum, porque nosotros necesitamos trabajar para comer. No vivimos del aire. No vivimos. Trabajamos para comer. Nosotros siempre hemos puesto prioritariamente a Dios. Hemos presentado distintos currículos en distintos lugares, ¿no?
Y me acuerdo que una vez le ofrecieron a mi esposa el ir en la naviera Arman, Frerox era, para cuando llegaran los barcos, trabajar en los barcos y luego terminaba. A lo mejor trabajaba 4 o 5 horas al día. Lo que pasa es que tenía que estar a disposición de los horarios de los barcos. Cuando llegaba el barco a puerto, ahí entraba a trabajar. Eso le iba a quitar el tiempo para estar en la iglesia. Y teníamos necesidades, porque en donde nos ve hemos pasado necesidades. Y teníamos necesidad de ese trabajo, pero dijimos que no. No porque le iba a quitar el tiempo a Dios. No porque iba a quitar el tiempo al ministerio. Dijimos que no. Y mira que teníamos necesidad. Y teníamos a los niños en la edad de que se comen hasta la nevera por fuera, ¿sabes lo que digo? Que era en esa época de la pubertad que comen como leones. Que llenan la nevera hoy, mañana dice tú, niño, no fui a comprar. Pues así. Que se levantan por la noche y dicen tú, niño, hay duendes o algo de eso. Pues de la misma manera, mis queridos hermanos, dijimos que no. Y Dios a los pocos días nos recompensó con otro trabajo. Siempre lo ha hecho así. ¿Por qué? Porque hemos puesto a Dios por delante. En el mismo día. En el mismo día, es verdad, en esa misma entrevista de trabajo, que es de testimonio, al decirle a mi esposa, mira, me encantaría cogerlo, es más, tenemos necesidad de ese trabajo, pero no puedo aceptarlo porque soy cristiana y si por lo menos tuviera los sábados, ¿no? Que en ese momento damos los cultos los sábados, ¿no? Los sábados por la tarde libre, sí lo aceptaría. Y le digo, oye, pues mira, tengo otro que te puede venir mejor, que es de 7 de la mañana a 11 a 11 de la mañana. Y el Señor en ese mismo momento nos recompensa. ¿Por qué? Porque lo antepusimos a Él. ¿Por qué? Porque hicimos y nos propusimos cumplir con el propósito y con el tiempo que Él nos ha dado en este mundo. Con el tiempo que nos ha dado. Y tenemos que ser conscientes de que cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que tenemos un tiempo limitado. Como lo fue consciente nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tiempo limitado. No vamos a durar para siempre. El uso que hagamos de ese tiempo es lo que nos corresponde a nosotros. Y recuerda, la sabiduría está en el buen uso del tiempo. Inviértelo. Inviértelo en las cosas que agraden a Dios. Inviértelo en la edificación del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque esto va a hablar después de ti. Así como la sangre de Abel, ¿no? Hablaba después aún de muerto. De la misma manera, una vez que parte este Señor de este mundo, todavía seguirá hablando tú sobre de ti. Eso recuérdalo siempre. Invirtamos sabiamente el tiempo, como personas y como iglesia. No malgastemos nuestro tiempo en quien no quiere. Invirtamos nuestro tiempo en los que sí quieren. Entiéndelo bien. Propósito, tiempo. Son dos cosas que van entrelazadas. Tenemos un propósito y un tiempo limitado. Por lo tanto, a trabajar. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en el espíritu, sirviendo al Señor. Y no pierdas nunca la oportunidad, porque no sabes si mañana lo podrás hacer, de congregarte, de reunirte. ¿Por qué? Porque el mañana, aparte de que no está garantizado a nadie, porque no sabemos si partiremos de este mundo o no, o estaremos en este mundo, aparte de eso, vemos como el mundo va peor. Vemos como las libertades religiosas cada día se van acortando más, en pos de unas libertades extrañas que se mueven en este mundo, de que cualquiera se pueda identificar como foca, como quiera. Pero tú como cristiano no te puedes identificar hoy en día, por cuanto te pueden acusar de delito de odio y todo. Así que, mis queridos hermanos, seamos muy sabios y entendidos. El Espíritu está tratando con nosotros en este comienzo de año de esta manera, para que andemos conforme a la voluntad de Dios, para que buscamos y seamos conocedores de su voluntad, para que apliquemos y hagamos vivo el Evangelio, para que sigamos el ejemplo de Cristo. Él aprovechó bien los 3 años que tuvo de ministerio público. Oye, sí lo aprovechó bien, hasta la extenuación. Hasta la extenuación. Nosotros, que somos nuevas criaturas, ya no estamos en este mundo para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. La voluntad de aquel que nos escogió. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. De aquel que nos sacó de ese pozo cenagoso. De aquel que nos trajo de muerte a vida. Ahora si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. Así que vivamos, muramos, de Cristo somos. Que podamos decir, como el apóstol Pablo dijo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque eso quiere decir que tu mirada está puesta en el reino de los cielos. Y termino con un detalle. Ayer o antes de ayer veía una cosa que me emocionó. Veía un vídeo de una hija en el duelo
Duelo le llaman aquí también, ¿no? En el duelo, ¿no? En el duelo de la madre. Pero lejos de ver personas llorando o ver personas tristes, veía a todos sonriendo. Y llega un momento en que la hija se dirige a la persona que estaba grabando. Y la hija decía que hoy su madre, como buena cristiana de toda una vida, se había graduado. Se había graduado de esta vida. Y que partía al encuentro de aquel que era su galardón, que era su refugio, su fortaleza en esta vida y su promesa a la vida eterna. Qué distinto era. Qué distinto era ver esa reacción. Mi amado hermano, seamos conscientes, seamos sabios, seamos entendidos. No actuemos como tontamente, malgastando. No actuemos neciamente, ignorando los propósitos de Dios. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Amén?